Arruiné la vida de mi exnovio. 20 años después, todavía busco venganza. Yo destruí la vida de mi exnovio hace más de 20 años y solo acabo de hacer que se quede así, destruida. Cuando estaba en la universidad en los años 90, conocí a Juan por medio de amigos comunes. En ese entonces él tenía 23 años. Él ya había terminado de estudiar y se iba a mudar al otro lado de Estados Unidos para seguir estudiando en el posgrado. Y yo también ya planeaba mudarme con amigos a una ciudad a solo 1 hora y media de donde él iba. Teníamos tanto en común. Nos enamoramos, y parecía que era el destino. Ambos planeando mudarnos a 4.000 kilómetros y casi al mismo lugar. Él tenía 2 hermanas y un hermano menor. Todos eran chicos geniales, y de inmediato me hice amiga de ellos. Como Juan estaba en el posgrado y yo trabajaba, yo solía ir a verlo los fines de semana. Él rentaba una casa con 2 compañeros del programa. Éramos jóvenes, casi no había dinero, pero nos divertíamos. Íbamos a citas de tacos y pasábamos mucho tiempo en su casa, donde él criaba y vendía animales pequeños. Juan era un estudiante de posgrado en zootecnia, así que estar entre animales era algo normal para él, y a mí me gustaba. Conocí y me hice amiga de María, la esposa de su tutor, de unos 50 años, que trabajaba en el departamento administrativo de la universidad. Una mujer maravillosa, y a menudo almorzábamos juntas cuando yo iba los fines de semana. Juan era asistente de profesor, y yo conocía a otras personas del programa y hacía amistad con ellos incluso más rápido que él. Aproximadamente después de 2 años de relación, uno de esos días, estábamos acostados en su cama, parcialmente desvestidos, y de repente dijo que le preocupaba que yo hubiera subido de peso y que le estaba costando más sentir atracción hacia mí. Ni una palabra sobre mi salud, solo que me consideraba poco atractiva. Me senté y dije, bueno, entonces tal vez deberías encargarte de que yo tenga comida normal cuando vengo a tu casa los fines de semana, y no solo galletas con queso. Incluso a los 23 años yo no aguantaba esa mierda. Había subido máximo 4 kilogramos desde el momento en que nos conocimos y todavía usaba la misma ropa, aproximadamente una talla 6 americana o nuestra 44. No iba a entrar en una discusión. Era problema de él, no mío. Por eso pregunté con calma, ¿y cuál es tu solución? Él me miró con la mirada vacía y dijo, bueno, creo que deberías intentar adelgazar. Yo respondí, no voy a hacer eso. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Él dijo, bueno, probablemente nada. Solo quería decir lo que siento. Yo dije, genial, gracias. Me vestí, me acosté a dormir y al día siguiente, como siempre, me fui a casa. Seguimos saliendo, y aproximadamente 3 meses después él llamó y dijo que quería terminar después de casi 3 años de relación. La razón, y cito, no sabes lo suficiente de ciencia. Él sentía que no podía hablar conmigo de su trabajo sin usar el nombre común de los animales en lugar de los científicos. Yo dije que eso era una estupidez. ¿Cuál es la verdadera razón? Él sostenía que esa era la verdadera razón. Un mes después apareció para devolver algunas de mis cosas, y yo le exigí que dijera la verdad. Finalmente admitió que estaba saliendo con una de sus estudiantes de licenciatura, llamémosla Mafe, de 19 años. Él en ese entonces tenía 26, y era su profesor. Yo le grité que se largara, y mi compañero de cuarto amenazó con tirarlo por el segundo piso si no se iba, y se fue. Cuando se cerró la puerta detrás de él, pasé de la rabia a una risa histérica. Había visto a Mafe un par de veces, y una vez en una parrillada en su casa ella derramó algo en sus pantalones. Juan preguntó si yo podía prestarle unos pantalones deportivos. No pude, porque yo usaba talla 46, y ella 56. No hay nada de malo en eso, para nada, pero el punto es que entendí, él hizo ese comentario sobre mi peso para que yo misma lo dejara, porque es un cobarde. Obviamente le gustaban las chicas con curvas. Aunque, decirme eso en la noche, cuando yo vivo aproximadamente a 150 kilómetros, y acabábamos de tener intimidad, que, pensaba que yo iba a explotar. Terminar con él ahí mismo e irme manejando 1 hora y media a casa en medio de la noche. En cualquier caso, les escribí a sus compañeros de casa. Quería decirles que habíamos terminado, que ellos siempre fueron buenos conmigo y agradecerles por su amistad. Ambos admitieron que sabían lo de Mafe y ellos mismos le exigieron a Juan que me dijera la verdad, o si no se lo dirían ellos. Por eso él inventó esa tontería de que no sabes de ciencia. Uno de los compañeros, un tipo muy amable y muy guapo llamado Jorge, se ofreció a entregarme mis cosas que él había recogido por la casa. Él propuso que yo fuera el fin de semana. Tomaríamos algo y nos divertiríamos. Todo aquello en lo que Juan no quería gastar dinero. Acepté. Llegué, y Jorge me dejó entrar mientras Juan no estaba. Tomé fotos de todos sus animales, porque aunque no soy estudiante de posgrado, era atenta. Sabía que él tenía un animal que estaba en la lista de especies en peligro de extinción. Él no lo criaba. Era un animal de un refugio que está prohibido liberar a la naturaleza. Había que presentar papeles y pagar $25, y él todo el tiempo se negaba. No quiero que el gobierno se meta en mis asuntos. Tomé fotos de ese animal, de las condiciones de cría y de otro animal que directamente no se puede tener en este estado. Estaba en un acuario justo en la ventana y se veía desde la calle. Después Jorge y yo fuimos a la ciudad. Regresamos temprano, como a la medianoche, para que Juan y Mafe, que estaban viendo televisión, me vieran con un vestido corto, borracha y a Jorge casi cargándome. Pasé la noche en la habitación de Jorge. Él
Él fue un caballero, pero a propósito salió al pasillo en puros calzoncillos varias veces. Nos reíamos fuerte y fingíamos que gemíamos para que ellos escucharan. Cuando por la mañana me iba, Juan dijo que yo no tenía por qué comportarme como una cualquiera frente a él, mientras yo comía lentamente una dona en un vestido arrugado y con el pelo despeinado, y Jorge brillaba y me besaba la coronilla. Mafe estaba sentada confundida, sin saber a dónde mirar. Yo dije, diviértete con mis obras y me fui. En ese entonces me parecía que esa era mi pequeña y ruidosa venganza. No, esa no fue. Al día siguiente revelé el rollo y llamé al Departamento del Estado de Caza y Pesca. Informé sobre los animales en la casa, sobre la posible sobrepoblación de animales de cría y sobre 2 animales que directamente no se puede tener en este estado, y pregunté cómo presentar correctamente la denuncia. Resultó que a Juan no lo querían ni sus compañeros ni sus vecinos, pero a mí, sí. Jorge propuso, junto con el otro compañero, presentar una queja a la universidad sobre el asistente de profesor que se acuesta con su estudiante y le muestra favoritismo. Esa noche, cuando fuimos a los bares, les contamos esta historia a todos los que conocían. Se encargaron de que todas las chicas de sus clases supieran que él se acostaba con Mafe. El programa era pequeño, así que la noticia de que él engañó y ahora salía con un estudiante se difundió rápido. Jorge y el segundo compañero se encargaron de que todos supieran que ellos presentaron quejas porque estaban cansados de su arrogante estupidez. Cuando envié la denuncia completa y las fotos a los inspectores estatales de vida silvestre, llamé a mi amiga María, la esposa del tutor de Juan. Ella sabía de nuestra ruptura y de su tonta razón, y le dije que él admitió que se acostaba con la estudiante. Yo tenía sus correos donde él mismo admitía esto, y se los envié a María. Ella estaba sumamente molesta. Dijo que se encargaría de que esto se investigara, y de inmediato le contó todo a su esposo, el tutor de Juan, mientras hablábamos por teléfono. Por cierto, hablando de investigaciones, después de un par de semanas, Jorge me llamó todo emocionado y dijo que los inspectores del departamento ya estaban en su casa incautando a los animales. Él les dijo que con gusto daría cualquier información. Mafe estaba ahí y les dijo a los inspectores que, hasta donde ella sabía, todos los animales pertenecían a su novio Juan, y todos eran legales. Eso le quitó la responsabilidad a Jorge y al segundo compañero. Un animal estaba en el patio, y a Juan le dieron a entender que un vecino lo denunció. Los inspectores también sabían que tenían que mirar por la ventana trasera para ver al animal mucho más problemático que casi bajo ninguna circunstancia se puede tener en ese estado. Como el nombre de Jorge estaba en el contrato de alquiler, él pudo dejar entrar a los inspectores a la casa para la inspección. Todos los animales estaban en áreas comunes. Los inspectores estuvieron ahí varias horas y regresaron con una orden para llevarse a todos los animales y registrar la habitación de Juan. Jorge y el segundo compañero los dejaron entrar a sus habitaciones sin problemas, y se les quitaron todas las sospechas. Mafe, al parecer, no podía comunicarse con Juan y al final se fue a la universidad a buscarlo. Les recuerdo, todavía no había celulares. Fue un buen día. Lo único que no se llevaron fueron unos peces guppy en el acuario. Y ahora lo importante, los estudiantes de posgrado necesitan becas. La mayor parte del financiamiento para investigaciones con animales lo da el gobierno federal. Juan justo acababa de recibir una beca de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos aproximadamente al mismo tiempo que terminamos. Yo llamé allá y pregunté, ¿cómo informar que una persona con una beca federal está bajo investigación por posesión ilegal de animales en peligro? En resumen, perdió la beca y tuvo que devolver todo lo que ya se había gastado, casi $30,000. Él nunca más podrá recibir una beca federal. Evitó la cárcel por los cargos del Estado, ya que todos los animales estaban en buen estado, pero perdió todos sus animales de cría por valor de $1,000, porque se los incautaron durante la investigación junto con los 2 ilegales. Al final, tuvo que pagar una multa de 15,000 billetes, y a los 2 animales los enviaron al centro natural más cercano. Durante varios años, cuando pasaba por esos rumbos, pasaba a visitarlos. La universidad le quitó el estímulo y lo despidió de la enseñanza por la relación inadmisible con la estudiante. De alguna manera evitó la expulsión, pero siempre me sorprendió que él ni siquiera intentó ocultar la relación con Mafe y era tan arrogante que no esperó ni siquiera 4 semanas a que ella terminara su curso para empezar a salir públicamente. Según las reglas de la universidad, entonces él habría estado limpio. Él ya no es su profesor, y ella simplemente habría tenido que evitar cualquier clase donde él fuera asistente. Eso siempre me da risa. Después de unos meses les escribí a sus hermanas y les dije que las extrañaba, porque Juan me dejó después de que intentó llamarme gorda y me engañaba, y que me daba pena ponerme en contacto. Las chicas respondieron que él le dijo a la familia que fui yo la que terminó con él por la relación a distancia. Les reenvié el correo que Juan escribió después de terminar, donde contaba cómo se enamoró de Mafe, se disculpaba, pero sostenía que era la verdad. Yo no estaba a su nivel intelectual, y eso hacía a Mafe más atractiva para él. Juan se las arregló para convencer a su padre de pagarle un año más de estudio para poder obtener el grado de maestría en lugar del doctorado. Mantuve la relación con sus hermanas y su hermano por correo electrónico y luego en redes sociales. Y en general dejé ir esa situación. Me vengué de Juan, hice nuevos amigos. María se volvió casi una tía para mí, y empecé a seguir adelante. Yo misma obtuve el grado de maestría. ¿Y saben cuál es mi especialidad? Ayudar a científicos y médicos a explicar sus investigaciones a las personas comunes.
Bueno, ya saben, a esos tontos como nosotros que no recuerdan todos esos nombres científicos. Lo juro, salió por casualidad. No lo planeé, pero lo amo y trabajo con todos. Desde médicos rurales y enfermeras hasta farmacéuticas, museos, estructuras estatales y productores de cine y TV viajo mucho. Doy conferencias y aprendo muchas cosas interesantes sobre nuestro planeta y sobre cómo funciona todo. Me enteré por sus hermanos y hermanas que Juan y Mafe se casaron y tuvieron 2 hijos. Mafe dejó la ciencia y se volvió contadora. Juan volvió a la cría de animales. A veces sus hermanas o su hermano me contaban algo durante el almuerzo o en mensajes, pero nosotros teníamos nuestra propia relación, no relacionada con él. Cuando envía un regalo de bodas a una de sus hermanas, él, según dicen, se quejó ruidosamente en la despedida de soltera o de soltero conjunta de que sus hermanos y hermanas todavía son amigos míos y no se esfuerzan por aceptar a su actual esposa Mafe. Dicen que la hermana simplemente se rió y dijo, yo no soy amiga de rompehogares. Así los padres de Juan se enteraron de cómo empezó su relación y cómo terminó la nuestra 10 años después de terminar. Juan nunca supo que fui yo precisamente quien se quejó de él ante los organismos estatales. Y al final, no mentí ni una vez. Excepto tal vez que adorné un poco nuestra ruidosa y borracha noche con Jorge, que ahora es un exitoso profesor, esposo y padre. Y así pasaron 20 años. Hace un par de semanas estuve hablando en la universidad con una conferencia ante una audiencia de 250 estudiantes de licenciatura y posgrado. Al final estaba hablando con los estudiantes y de repente escucho una voz, hey, autora, hace 100 años que no nos vemos. Y me doy cuenta de que es Juan. Ni siquiera cambié el rostro. Estaba completamente atónita, y mi primera reacción fue hacerme la tonta. Dije, disculpe, nos habremos visto en algún otro seminario o conferencia. Él miraba con incredulidad y dijo, soy yo, Juan. Y yo respondí, no puedo recordarlo, pero vamos a intentar. Luego hice como que me iluminaba. Oh Dios mío, Juan, parece que mi memoria te borró. Dije que era un gusto verlo y me fui rápido cuando intentó abrazarme. Me dejó completamente satisfecha que él me viera en calidad de conferencista invitada en una gran universidad, y él mismo estaba sentado en la sala entre los oyentes. La jefa de departamento y los profesores que me invitaron a hablar me llevaron a cenar. Y ahí una de ellas preguntó, ¿de dónde conozco a Juan? Respondí que lo conozco hace más de 20 años, sin dar detalles. Ella contó que él vino con ellos a una entrevista para un puesto de profesor. Ya llevaba en la universidad varios días observando el trabajo de los profesores, y la dirección, probablemente, lo iba a contratar. No pude contenerme y resoplé. Cuando todos me miraron, dije, lo siento, simplemente estoy sorprendida de que él siquiera dé clases después de lo que pasó en la Universidad X. Preguntaron a qué me refería. Conté que se acostó con un estudiante de 19 años cuando él tenía 26, y fue obligado a dejar el programa sin obtener el grado de doctorado porque no pudo seguir estudiando después de perder la beca. Los 3 se miraron como si entendieran que tenían un problema, y dijeron que habría que revisar, y cambiaron de tema. Mi vieja amiga María se jubiló hace unos 2 años, pero todavía es amiga de sus antiguos colegas. Me llamó el fin de semana y dijo que su conocida de la universidad le informó. Alguien hizo una revisión de biografía de Juan, levantaron su archivo, y ahí estaba todo: el despido, la salida del programa con un grado más bajo y las quejas de hace 20 años por su comportamiento. El nombre de María también estaba ahí, y su esposo figuraba como tutor, así que ella decidió que yo debía saberlo. Además, en el expediente había una copia de su arresto por los animales ilegales. Al parecer, su padre pagó un buen abogado, y después de que los cargos se retiraron parcialmente y él pagó la multa, el antecedente fue limpiado. Por eso en una revisión normal esta información no sale. Creo que el trabajo no lo conseguirá, así que estoy contenta con que el karma existe. La mejor venganza es esa donde no tienes que hacer nada incorrecto, sino simplemente dirigir la información a las manos correctas. Quiero decirles a las mujeres y hombres jóvenes que leen esto, mientras yo salto alegremente en mis pantalones talla 50, si aquel que debe amarlo se queja de su peso o apariencia, es un problema mental de él, no de ustedes. Y tal vez valga la pena revisar qué está haciendo a sus espaldas, o simplemente irse. Recuerden, el defecto está en él, no en ustedes. Si Juan no hubiera sido un cobarde, no hubiera intentado hacer que yo misma terminara con él, sino que simplemente como adulto hubiera terminado la relación. Yo tal vez ni me habría enterado de Mafe y no habría vuelto su propia bajeza contra él mismo. Historia 2. Mi exesposo él mismo destruyó su vida maravillosa. Mi exesposo era un problema andante. No me molestaba que tuviera un montón de enfermedades crónicas, pero que se negara categóricamente a cuidarse, eso era el verdadero problema. Especialmente cuando por su estado yo no dormía esas pocas horas que podría haber rascado para el sueño. Yo trabajaba en una horrible compañía de seguridad privada a la que le importan un bledo los empleados. Yo era la única supervisora de campo en la región, y además de mis 40 horas habituales a la semana, también me llamaban constantemente para llamadas de urgencia para cubrir puestos vacantes. Fue en el apogeo de la pandemia, y al final para mí se volvió la norma trabajar 80 a 100 horas a la semana. El dinero era excelente, pero yo estaba agotada hasta el horror. En ese tiempo mi esposo trabajaba medio tiempo, recibía pensión por discapacidad y gastaba todo su ingreso en sí mismo, videojuegos y comida rápida. A pesar de las prohibiciones del médico, mientras yo pagaba sus facturas y las mías, el crédito del auto, seguros, teléfonos y todo lo demás. Así continuó unos 3 años, y todo se ponía cada vez peor. A pesar de que yo lo mantenía financieramente, aún así logré pagar el crédito del auto y ahorrar para una casa. Nada
especialmente lujoso. Una casa de 2 pisos con un sótano sin terminar, mucho espacio, patio normal, un arroyo y vecinos geniales que constantemente nos invitan a tomar algo y jugar billar. Durante la mudanza yo todavía trabajaba más de 80 horas y casi no podía ayudar con las cosas, pero pagué el camión y la cena para todos los que estuvieran dispuestos a ayudarnos a cargar cajas. Le pedí entonces a mi esposo que se asegurara de que todo estuviera empacado. Él empacó todas sus cosas, luego los muebles, y todo lo que no cupo en el camión simplemente lo dejó, retrasó el camión y lo devolvió tarde. Tuve que llamar a la compañía y explicar la situación, y ellos amablemente quitaron la multa considerando mis circunstancias. Al final, la mayor parte de mis cosas, las de mi compañero de cuarto y las de mi hermano no cupieron en el camión. Mi hermano después del trabajo iba allá todos los días y traía un auto lleno de cosas. Le pedí a mi ex esposo que hiciera lo mismo, y aceptó. Después de 3 semanas finalmente tuve un día libre. Trabajé 12 horas y planeaba recoger un par de cajas y llevarlas a casa. Entré a la casa y vi que mi ex literalmente no había hecho nada. 3 semanas estuvo diciendo que estaba mudando nuestras cosas, y eso era mentira. Me dio un ataque de histeria. Las piernas se me doblaron del impacto. Me puse a llorar ahí mismo en la escalera. Mi compañero de cuarto y por coincidencia mi mejor amigo justo entró detrás y me vio ahí. Me abrazó mientras yo lloraba y me aseguró que él se tomaría unos días libres para empacar todo y mudarlo. Me dijo que me fuera a casa y durmiera, pero respondí que ya había llegado, así que al menos me llevaría un par de cajas yo misma, ya que mi inútil esposo mintió diciendo que lo hacía. Él me ayudó a recoger las cosas y me fui a casa. Ni siquiera me puse a descargar. Entró, me desplomé en la cama y me dormí en lágrimas. Después de muchas horas me desperté fatal y fui al auto para empezar a descargar. Mi mejor amigo ya estaba en nuestra casa, descargando su auto con una sonrisa cansada. Se pasó todo el día en eso. El sol se estaba ocultando. Mientras tanto, mi esposo estaba sentado en el sótano perdiendo el tiempo, habiendo roto su promesa. Aún así mudamos las cosas, pero tuve que extender la renta de la casa por una semana y pagar la suma proporcional y todo por la negligencia de mi esposo. Cada vez me enojaba más, y cuando finalmente nos mudamos, lo senté y le dije cuánto estaba furiosa por su mentira, su pereza y todo el daño que causó. En respuesta, él empezó a acusarme de varias cosas. Por ejemplo, que no lo abrazo con pasión por su enfermedad. Exploté. Grité que yo no abrazo a nadie con pasión, ni a mí misma, porque trabajo como una condenada para mantener su trasero perezoso y pagar su estilo de vida, mientras él gasta todo su dinero en comida rápida, que de hecho no puede comer, y videojuegos, y luego que no hace absolutamente nada en la casa, ni cocina, ni limpieza, y no se molestó ni siquiera en empacar las cosas. Él no me facilita la vida, me la complica. Yo todavía limpio detrás de él cuando deja tirada la vajilla y deja manchas en la alfombra. Así que no quiero abrazarlo con pasión si él no hace nada para merecerlo. Él dejó de hablarme por 2 semanas, y todo se ponía peor. No escribía, no hablaba, no respondía a llamadas y en algún momento ni siquiera miraba hacia mi lado. Al mismo tiempo seguía viviendo de mi dinero. Al final un día le escribí preguntándole por qué me trataba así. Me ignoró. Hice un par de preguntas más. Nada. Finalmente dije que si tanto me odiaba, que simplemente se divorciara. Al día siguiente dijo que quería el divorcio. Pregunté, ¿por qué? No van a creer lo que respondió. No haces lo suficiente por mí. Oh Dios mío, ¿cómo se pasó? Diré así, este idiota, la persona más tonta y sin cerebro, contó tal cosa. Exploté. Le dije que hacía todo por él, pagaba por todo para que viviera con comodidad, que le daba techo, comida, dinero en la cuenta, porque para ese momento yo todavía le completaba de más cuando él pedía, que me tomaba días libres por él y que yo literalmente hacía todo por él. Y así es como me paga. Me puse muy callada, me pegué a su pecho, señalándolo con el dedo a la cara, y dije que ya que él quería el divorcio, el que iba a presentar la demanda sería él. Y si él tan solo insinuaba que yo debía vender la casa que yo pagué, lo destruiría. Contrataría al abogado más caro, empezaría la guerra judicial más larga de su vida y me quedaría con cada centavo que él alguna vez ganara, más los gastos judiciales. Luego lo eché. Él se mudó. Dijo que se mudaba con su familia a otra ciudad y me pidió que yo misma presentara la demanda de divorcio. Yo la presenté en mi condado, porque estaba más cerca. Él se puso furioso cuando se enteró. Él quería que yo presentara la solicitud en línea y pagara los $270 extra de mi bolsillo, ya que él esperaba que yo pagara todo, pero me negué. Después de unos días recibí un mensaje extraño de él, no en su estilo. Empecé a discutir con él, y entonces siguió la confesión. Era su novia. Él volvió a mentirme y se mudó, en realidad, a Nueva York. Ella explotó contra mí y gritaba en los mensajes que tan abusiva era yo. En fin, nos peleamos, y le dije que no hablaría más con ella, y que presento el divorcio en mi condado porque ya empecé el proceso y no pienso cambiar nada porque él mintió. Si no hubiera mentido, yo tal vez lo habría presentado en línea, pero ahora seguro que no. Pasaron meses, y finalmente llegó el día de la audiencia. Ella lo trajo a Georgia, y llegaron 15 minutos tarde. Yo lo sabía porque yo misma llegué 15 minutos antes, y la secretaria preguntó si no podía comunicarme con él. Salí a la calle a llamar y vi cómo llegaban. Le dije que a ella no la dejarían entrar por las restricciones de COVID, pero, sinceramente, yo no habría permitido que entrara simplemente porque la odio. Él asintió y subimos. Hablamos con el secretario y empezamos el trámite. Tengo conocimientos jurídicos básicos, seguro más que él, por interés y experiencia. Así que sabía qué preguntas hacer. Sé qué tan perezoso es este cachorro humano. Odia hacer cualquier cosa que no sea obligatoria. Por eso, delante del secretario le recordé que sus cosas todavía estaban en mi casa, y quiero que las recoja. El secretario le dijo que todo lo que deje después de cierta fecha, jurídicamente se volverá mío, y no podrá recuperarlo sin mi consentimiento. El
preguntó si se podía inventar algo, y dije, no, tú no sigues estas reglas, y todo lo que se quede se perderá. Cuando todavía estábamos juntos, su bendita madre, que en paz descanse, a pesar de que su hijo creció como un inútil, murió. Yo adoraba a esa mujer, era una santa, y yo quería conservar algo de ella para recordarla. Él heredó su alfombra del comedor. No valía mucho dinero, pero era una hermosa antigüedad en negro y rojo, y yo sabía que él no podría pagar el envío, no podría rentar un camión y no podría meterla en el pequeño y pésimo auto de su novia. Por eso, mientras él lloraba y cargaba las cosas de su madre, todas las que dejó cuando se fue primero, le dije que me quedaba con la alfombra. Lo dije firme y sin emociones. Él intentó discutir, pero señalé lo obvio, y se rindió. Él entendía que yo tenía razón. Esa alfombra es una de mis cosas favoritas. Empecé a remodelar nuestro sótano sin terminar, y ahora la alfombra está en una hermosa habitación de invitados. Y ahora las buenas noticias. Me casé con mi mejor amigo, que llamaremos Gerardo, y llevamos casi 4 años juntos. Para nuestro 5º aniversario él aceptó una ceremonia, porque nos casamos de forma sencilla, solo con 2 testigos, y otra venganza mezquina. Todavía conservo una carpeta con dibujos infantiles de mi ex, la cual él adora. La mantendré como rehén hasta que él me devuelva 400 billetes por las llantas absolutamente nuevas que le puse a su auto apenas un par de semanas antes de que decidiera divorciarse. Pasaron más de 4 años. Parece que ya nunca se la daré. Y sí, anualmente se lo recuerdo.